doy datos freak y cosas por el estilo. Ya chicos, buenos días, inicio de semana, ¿cierto? Segunda semana del segundo trimestre. Seguimos con la unidad de Cosmos, ¿cierto? Recuerden que es como el estudio, ¿cierto? Del origen, evolución del universo. Y nosotros en la primera clase estudiamos hicimos como una introducción, ¿cierto? Cómo ha ido evolucionando, ¿cierto? El estudio del cosmos, ¿cierto? Que claramente se basa en la astronomía. Hablamos levemente, que hoy día lo vamos a ver en concreto, respecto a estas dos teorías, digamos, que son las más, no son ni siquiera más conocidas, pero son las dos teorías bases con que se estudia en sí, en un comienzo del universo, pero a menos hoy día sabemos que simplemente se centra en el sistema solar, ¿sí? Porque lo que vamos a ver hoy día es que la teoría geocéntrica y heliocéntrica en realidad están dando en el tiempo en que se promulgaron, claramente hablaban del universo, porque se consideraba el universo conocido el sistema solar. Hoy día sabemos claramente que el sistema solar es una parte ínfima del universo, pero en ese entonces eran teorías del orden del universo, ni siquiera de origen. ¿Sí? Las teorías de origen es cuando hablamos, por ejemplo, del Big Bang. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver en detalle la próxima semana. ¿Sí? La próxima semana vamos a hablar de distintas teorías de origen, no del Big Bang solamente, porque el Big Bang lo quiero tocar en dos clases más, porque es como la teoría más aceptada, ¿cierto? Entonces hay que verla en detalle. Así que de eso trata la clase de hoy día, ¿cierto? Vamos a ver teoría geocéntrica y heliocéntrica, ¿ya? Y, bueno, lo había dicho Juanjo, hoy día sí les voy a dejar una tarea. Ya, gracias a Julio. Le voy a dejar una pequeña tarea que va a ser un formulario, nada muy complejo. Prefiero que sea un formulario porque es más rápido para revisarlo, más rápido para ustedes también para hacerlo. También me permite agregar videos, ustedes saben, y este contenido da para ocupar harto material multimedia. Ya, entonces voy a presentar pantalla, si me dan un segundo. Ya está presentando, ¿sí? Le decía al Juanjo también que recuerden que este trimestre voy a enviar poquitas tareas, ¿eh? Entonces yo tengo pensado enviar máximo 4 tareas en todo el trimestre, no más que eso, 2 de cada unidad, 2 de esta unidad de Cosmos y 2 de cambio climático, ¿sí? Julio, dime. Ahí sí. Julio. La próxima clase, Julio. La próxima clase. Hoy día solamente lo vamos a centrar en orden, ¿sí? Eso ahí es como generalmente como un problema. Uno que siempre crea cuando habla de estas dos teorías, ¿cierto? Que es lo típico que te enseñan en la básica, ¿cierto? Uno cree que son de origen, pero nada que ver, ¿sí? Estas teorías son de orden solamente, ¿cierto? Cómo se mueven los astros, ¿cierto? Cómo están ordenados, qué está en el centro. Generalmente siempre todo se basa, qué está en el centro, pero no, estas teorías no hablan de origen, ¿ya? Eso es muy importante. Siempre cuando hablamos de origen nos centramos en el Big Bang, pero el Big Bang no es algo que se estudie en detalle, generalmente se habla un poco de él, pero bueno, o nosotros lo vamos a estudiar en detalle, ¿sí? No es trasfondo matemático, ¿sí? Le podría hablar de ciertas leyes, ciertas fórmulas, pero tiene un trasfondo físico, que es muy, muy fuerte y tiene mucho que ver con Einstein. Yo hoy día voy a hablar un poquito de Einstein, lo mínimo, ¿cierto? Voy a hablar en detalle de él la próxima semana y después el tercer trimestre, donde ahí ya vamos a dar harto abasto con Einstein, ¿ya? Entonces, la clase de hoy día, nos seguimos con la unidad de Cosmos, la clase 2 teoría geocéntrica y heliocéntrica. Recuerden que estas teorías buscan ordenar, ¿ya? Son de orden, ¿sí? No de origen. Entonces, claramente, los aprendizajes de esta clase es explicar cada teoría. También las limitantes, eso es importante, ¿cierto? Que siempre cuando veamos algo, tenemos que ver, es como lo que hacemos en ciencia, pero en tercero medio, que siempre vemos ventajas, desventajas. Aquí igual, pues tenemos que ver las limitantes de cada modelo. Por algo los modelos van evolucionando. ¿Sí? Recuerden que el conocimiento científico va evolucionando, se va actualizando respecto a estas mismas limitantes, ¿sí? Entonces, hay ciertas limitantes, entonces a veces hay que buscar una nueva teoría que la pueda suplir. Aquí pasa exactamente lo mismo, ¿sí?
Entonces explica las dos teorías, ver las limitantes y claramente explicar esta importancia de la actualización del conocimiento científico, ¿sí? Porque cosas tan simples que aún no se sabe bien qué mierda es Plutón, disculpen la palabra, pero Plutón se decía que era un planeta, después se dijo que era un satélite y ahora se dice un planeta enano. Entonces, todo va cambiando a lo largo del tiempo. Y los contenidos claramente son dos, pues teoría geocéntrica y teoría heliocéntrica, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que partir que siempre a lo largo de la historia, porque esto no simplemente se remonta a los griegos, generalmente nosotros pensamos los griegos, ¿cierto? Siglo quinto, cuarto antes de Cristo, pero estos estudios, ¿cierto? Respecto al orden del universo, ¿sí? Que el universo conocido del sistema solar, remontan de antes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los babilónicos, los egipcios, los sumerios, etcétera. Y siempre estas concepciones van cambiando respecto a dos cosas, al conocimiento científico y a la tecnología, ¿sí? Porque son dos cosas importantes. Porque recuerden que la tecnología se basa en la ciencia, entonces si yo voy mejorando los instrumentos ciertos tecnológicos para observar el universo, claramente pueden ir cambiando todas las teorías respecto al estudio del mismo. Entonces, claramente tienen gran incidencia en esto. Y aquí lo vamos a centrar en dos, ¿cierto? En el geocentrismo. Geo, recuerden que geo es tierra y centrismo, centro de la tierra, ¿cierto? Que considera a la tierra como centro. Y el heliocentrismo, helio es sol, ¿sí? Por el dios griego. Entonces, en este caso, considera al sol como el centro del universo. ¿Cuál es el problema? Después vamos a ver de cada una. Claramente, el centro del universo no es ni siquiera la tierra ni el sol, porque si nos vamos a la actualidad, no se tiene idea cuál es el centro del universo. Así de simple. No se sabe, porque pensemos que el universo tiene millones y millones de galaxias, y una de esas galaxias es la Vía Láctea, y uno de los cientos de miles de sistemas de la Vía Láctea es el sistema solar. Entonces, claramente, el sistema solar, el Sol, no es centro del universo, no es centro de nada, es centro del sistema solar, pero es algo extremadamente pequeño respecto a lo grande que es todo el cosmos, ¿sí? Entonces, claramente, ambas teorías no son concretas. En la actualidad, para nada. Solamente te permiten ordenarte, nada más que eso. Entonces, partamos por la teoría geocéntrica, ¿sí? Que la teoría geocéntrica claramente toma a la Tierra como el centro, si nos damos cuenta. Y, y tenemos todos los astros girando en torno a la Tierra, ¿cierto? Tenemos la Luna, Mercurio, Venus, el Sol. Miren que claramente el orden es totalmente distinto, porque tenemos Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Ya no tenemos más planetas porque eran los planetas que conocían en este tiempo. Consideremos esto que es siglo IV hasta el siglo XVI, más o menos, que el siglo IV antes de Cristo hasta el XVI, más o menos, ¿sí? Que fue más o menos que se aplicó, era la teoría correcta, ¿sí? Y también esta teoría se basa en la física de Aristóteles, ¿sí? Aristóteles, recuerden que era un sabio griego, ¿cierto? Que era filósofo, filósofo físico-matemático, y él hablaba, Julio, no, creo que alguien iba a hablar. Juanjo, te voy a mutear un poquito, disculpa. ¿Dónde está Juanjo? Ahí sí. Claro, y Aristóteles hablaba mucho de la armonía, ¿sí? Como que él siempre buscaba la armonía de las cosas. Entonces, por ejemplo, hablaba de que todos los cuerpos, si los vamos a la física, del movimiento siempre se movían con movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Que no podían acelerar, porque el acelerar ya como que rompía esta armonía. Y también hablaba de la estrella fija, ¿cierto? De la esfera de estrellas fijas, y él consideraba que como que esto eran capas. Entonces, la capa más interna estaba la Tierra y después, después estaba la Luna, ¿cierto? Y así, una tras otra. Y como dice el Julio, esto duró muchos siglos porque, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, también recuerden que en este transcurso de tiempo, en realidad desde el siglo IV después de Cristo, está lo de la edad Media, ¿sí? Todo el tema de la Edad Media,
Entonces, esta teoría era la que estaba aprobada por la Iglesia, ¿sí? Entonces, claramente, si bien se trabajó la teoría heliocéntrica también, no estaba aprobada por la Iglesia. Entonces, esta era la teoría aprobada por la Iglesia. Recuerden que en ese entonces, al menos en Europa, la Iglesia tenía demasiado poder. Por lo tanto, eso mismo explica por qué duró tanto esta teoría. Entonces, claramente, lo que proponía era que aquí está el tema, Tierra, ¿cierto? Pero como centro de un universo, el centro del universo, ¿sí? Porque el universo conocido era simplemente el sistema solar. Y además de todos los astros, ¿sí? Entonces, claramente aquí ya tenemos una limitante, que es la actualidad totalmente errónea, de que toma la Tierra como el centro de todo, ¿sí? Si bien esto se propuso, digamos, por los griegos, los antiguos griegos, ¿cierto? Siglo IV antes de Cristo, quien la completó, ¿sí? Fue Ptolomeo, ya que Ptolomeo es un romano, ¿sí? Un matemático más que nada, matemático físico romano, astrónomo, que le dio más como, ya le dio como una concepción más matemática a esta teoría geocéntrica, claro, y propuso este típico modelo, ¿cierto? Que uno estudia, ¿cierto? Este orden, y además explicó lo que eran los epiciclos, ¿ya? Era, en síntesis, si yo tengo la Tierra en el centro, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, está la Luna, ¿ya? Lo primero que decía, ¿sí? Que lo recordemos y lo dije en clases anteriores, que claramente la Tierra está en reposo, ¿cierto? Entonces, la Tierra está en reposo. Pero los demás que giran en torno a la Tierra gira con un MCU, ¿sí? Todos los cuerpos giran con un movimiento circunferencial uniforme. Nosotros ya sabemos que por Kepler estas son elipses, ¿ya? Pero en este entonces se consideran circunferencia. Pero además, si nosotros nos centramos aquí, no sé muy bien, aquí, cada cuerpo que gira respecto a otro, ¿cierto? Que en este caso, por ejemplo, en la Luna, también están girando, tienen un epiciclo, ¿cierto? Como que giran también respecto a la Tierra, pero también están describiendo otro movimiento circunferencial. Es decir, hacen esto. Además que van avanzando, ¿cierto? En esta circunferencia, van generando esta especie de movimientos circunferenciales también. ¿Sí? Y eso lo hicieron más que nada para explicar, por ejemplo, en el caso de la Luna, claramente, el tema de las fases de la Luna. ¿Sí? Porque eso explica por qué, ¿cierto? La Luna va cambiando de fase, porque también se va moviendo respecto a la Tierra, ¿ya? Entonces eso más que nada era lo que decía Ptolomeo, y eso no solamente lo hacía la Luna, claramente lo hacían los demás planetas también, ¿sí? Respecto a la Tierra que estaba en el centro. Y claramente este movimiento siempre tenía la misma rapidez, ¿sí? Nunca cambiaba la rapidez, porque en este tiempo no se hablaba de gravedad, así de simple, ¿sí? No se tenía idea del concepto de gravedad, tampoco se explicaba por qué los cuerpos caían, no estaba ese conocimiento. Por lo tanto, no, el concepto de fuerza aquí aún no estaba como en estudio, ¿sí? Porque el concepto de fuerza se ve con Galileo Newton, que eso ya es el siglo XVI después de Cristo. Ahora, respecto a esta teoría, ¿hay alguna duda, alguna consulta, chiquillos? ¿No? Si se dan cuenta, al menos sobre todo los griegos, porque recuerden que los romanos al final tomaron la herencia de los griegos, entonces siempre se basan en circunferencia, esferas, circunferencia, ¿sí? Siempre tratan de modelar todo en base a circunferencia. Entonces, claramente, lo que tiene como error este modelo, claro, si ellos más que la fuerza estudiaban el movimiento, Julio, el movimiento. Si nosotros vamos como a fuerza, yo lo veo más como, no como un estudio científico, yo creo que lo veían más como para crear armamento militar, ¿sí? Porque recordemos también que los mismos griegos, con el tema de Esparta y los romanos, tenían un gran poderío militar,
y bueno, crear los arietes, catapultas y todas esas cosas, pero yo creo que lo veían para eso, no como un conocimiento científico como tal. Si el tema de la fuerza recién se ve con Newton, Galileo, es más con Newton, digamos, ¿cierto? Que ve el tema de la manzana y toda la tontera, pero anteriormente no, no. Claramente, capaz que no lo veían así porque se veía más a lo práctico. Entonces puede que por eso no, no consideraba el tema de la fuerza. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, este es un resumen de la teoría geocéntrica, que esto les puede ayudar después para hacer la tarea. Claramente teníamos el Sol en el centro, a la Tierra en el centro, ¿cierto? Y todos los demás astros giran respecto a la Tierra. Recuerden, sobre todo, esta concepción de aquí, que vemos que es totalmente distinto a lo que se ve en la actualidad. También hablaba de que se movían con un MCU, ¿cierto? La Tierra estaba en reposo. Es más, tampoco está girando la Tierra, ¿sí? Está totalmente en reposo. Porque claramente si nosotros hablamos respecto a el cambio del día y la noche, etcétera, es que los demás están girando respecto a la Tierra. Entonces eso provoca los cambios del mismo, el clima en el mismo día, ¿cierto? No es que la Tierra estuviera girando. Entonces, claramente, aquí tenemos varios científicos, ¿cierto? Que son claves, filósofos, muchos. ¿Sí? Recordemos que Platón era el maestro de Aristóteles, ¿sí? Eso es. Y el maestro de Platón era Sócrates, la línea. ¿Sí? Entonces ya Platón hablaba que la Tierra estaba en el centro, ¿cierto? Aristóteles le dio un poco una concepción matemática, ¿cierto? Cuando hablaba del tema de esta esfera, ¿cierto? De estos cascarones que estaban uno dentro del otro. Y ya Ptolomeo lo que hizo fue crear el modelo como tal. ¿Sí? Con Ptolomeo, generalmente se considera que Ptolomeo fue el que creó esta teoría, pero claramente lo que hizo Ptolomeo y lo que hacían casi todos los romanos en ese tiempo, tomar lo que dijeron los griegos y ellos lo conceptualizaban, ¿sí? Como que le dan un tinte más práctico, porque los griegos eran como demasiado filósofos, entonces no eran muy aterrizados en sus estudios. Pero esto es el geocentrismo, ¿sí? En la actualidad igual se ocupa, ¿sí? Al final vamos a ver que se ocupa, pero para otros temas, ¿sí? Pero aún, claramente es una teoría totalmente errónea, pero hay ciertas cosas que se pueden rescatar. Hasta aquí, chiquillos, dudas, consultas de esto. Es que en ese tiempo, Julio, no está fuera totalmente de la iglesia. Recuerda que Aristóteles es antiguo, súper antiguo. Si el tema de la iglesia empezó con la caída del Imperio Romano, ¿sí? Eso fue siglo V después de Cristo, y Aristóteles estaba más que muerto. Pero igual, todos estos estudios, ¿cierto? Aristóteles, etcétera, ya, claramente no es que obedeciera a la iglesia, pero obedecían, ¿cierto? Como cierto credo, ¿cierto? Más que nada el tema de los mitos, ¿sí? Recuerda toda la mitología griega, ellos también explican todo en base a esos mitos, ¿sí? Cierto tema de Zeus, toda esa tontera. Entonces, en sí, digamos que ellos sí tenían buena relación con la iglesia de esa época, era todo este tema del panteón romano, el panteón griego, etcétera. ¿Sí? Entonces, sí, ahí quedó más claro, Julio. Claro, mira, aquí mismo, por ejemplo, Copérnico, ¿sí? Copérnico, bueno, después voy a hablar en detalle, pero Copérnico, que propuso la teoría heliocéntrica, él fue, ¿cierto?, hostigado por la iglesia y él dio un paso al costado, ¿sí? Entonces, claramente ahí dependía. Galileo fue inteligente porque él como que sus estudios, que están claramente como fuera de los dogmas de la iglesia, igual lo publicó, pero los publicó en forma de obras de teatro. Sí, eso fue lo que hizo Galileo. Entonces, en realidad, como que escondió todo eso, pero lo presentó de forma distinta.
¿sí? Bueno, si quieren investigar, es bien interesante lo de Galileo porque mostraba como una especie de obra donde eran dos personajes. Entonces, un personaje, por ejemplo, tenía las ideas ptolomeicas, ¿cierto? Un geocentrismo, y otro personaje tenía las ideas heliocéntricas. ¿Sí? Entonces, como que uno le rebatía al otro. Entonces decía, no, que tú estabas mal porque tal, bla, bla, bla. Pero eso en una obra de teatro con personajes totalmente ficticios. Y eso lo hizo claramente para que no lo sometiera a la iglesia. Ya, entonces, ¿qué ocurre? ¿Sí? Cuando Copérnico publica, bueno, aquí está en latín, ¿cierto? Pero es simplemente la revolución de las órbitas celestes, ¿sí? ¿Qué publicó, qué afirma en este estudio de que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol, ¿sí? Es decir, consideró a que el Sol era el centro del universo conocido. Entonces, claramente, eh, si bien eh, había muchos físicos, ¿cierto?, que están como a favor de Copérnico, aún estaba el tema del poder de la Iglesia, ¿sí? Entonces, aún cuando Copérnico publicó este estudio, aún el geocentrismo era la teoría aceptada, ¿cierto? Porque estaban bajo también los dogmas de la misma iglesia. Entonces, ¿qué decía Copérnico? ¿Cierto? Copérnico decía de que la Tierra, primero, giraba sobre sí misma. Entonces, aquí ya estaba hablando del movimiento de rotación y además decía que giraba una vez respecto al Sol. Movimiento de traslación. Pero Copérnico aún piensa que este movimiento es un MCU, un movimiento circunferencial uniforme, ¿cierto? Que siempre tiene la misma rapidez. Y también otra cosa importante que tiene otras explicaciones, pero por ejemplo explica el tema de la diferencia entre un polo magnético geográfico, ¿cierto? Y el magnético terrestre, que hablaba de la inclinación de la Tierra, ¿cierto? Que recordemos que en la actualidad se considera que esta inclinación es aproximadamente de 23 grados. Entonces, claramente aún sigue con la idea, ¿cierto?, de que las estrellas se encuentran fijas, ¿cierto? Y que cada planeta, ¿cierto?, giraba respecto al Sol, pero también, si nosotros vemos el esquema, lo voy a agrandar un poquito, los planetas aún tienen este movimiento de epiciclos, ¿sí? De epiciclos, ¿cierto? Que aún así van girando. Por ejemplo, aquí tengo a Júpiter, va girando respecto al Sol, pero también tiene este movimiento, ¿cierto? El epiciclo, el que decía Ptolomeo. Entonces, claramente, en base a esta teoría copernicana, nace lo que es el heliocentrismo, ¿cierto? Que dice más que nada de que el Sol está en el centro del universo y los demás planetas se mueven respecto a él. Aunque esta idea, ¿cierto?, sí fue propuesta por un griego, pero claramente no tuvo ninguna repercusión, aceptación, etcétera, que era Aristarco de Samos, ¿sí? Aristarco de Samos ya tenía esta idea desde antes, pero claramente tuvieron que pasar, a ver si cuento casi 20 siglos. Sí, pues 20 siglos, 2000 años para que recién fuera como aceptada por la comunidad científica. Y claramente con el paso del tiempo esto ha ido evolucionando, porque claramente, como lo muestra la imagen, ¿sí?, que en un comienzo se consideraba que la Tierra era el centro, después pasamos que es el Sol, pero si después lo llevamos a una escala universal, también está erróneo, ¿cierto? El Sol tampoco es el centro del universo, solamente el centro de un sistema solar que está dentro de una galaxia donde hay miles de sistemas, y esta misma galaxia está dentro de una constelación donde hay miles de galaxias, y esta constelación está en un cúmulo donde hay muchas constelaciones, y el universo tiene millones, millones de cúmulos de galaxias. Entonces, claramente, esa es la limitante de estas teorías. ¿Sí? Aún no conocemos cuál es el centro del universo. En teoría, ¿sí? Si lo vamos como a clases futuras, este centro del universo, según la teoría como más aceptada, sería la partícula de Dios, ¿cierto? El bosón de Higgs, donde implosionó y se generó todo. Ese sería como el centro del universo, pero
¿Cuándo se va a encontrar? Yo creo que nunca, pero es un bonito tema de estudio y que aún no se tiene ninguna certeza. ¿Sí? Por eso yo siempre le estoy hablando de teorías. Siempre vamos a estar hablando de teorías, ¿sí? Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Si bien Copérnico propone esta teoría, lo que le falta es un poco de, de objetividad, ¿cierto? Porque si bien un físico, recuerden que generalmente hay físicos teóricos y experimentales, entonces necesitamos que si hay una teoría, que se proponga una teoría, necesitamos probarla, ¿cierto? De alguna forma o darle validez, no tanto como probarla, ¿cierto? En su totalidad, pero necesitamos darle validez y claramente con temas objetivos, prácticos, con mediciones, estudios, etcétera. Entonces aquí nace un personaje, ¿cierto? Que es Tycho Brahe, que en algún momento yo le hablé de Tycho Brahe. Tycho Brahe es un astrónomo, ¿cierto? Tycho Brahe se considera, digamos, como el maestro de Kepler, ¿sí? Porque Kepler era ayudante de Tycho Brahe. Entonces Tycho Brahe tenía un castillo en Dinamarca que le regaló el mismo rey de Dinamarca para que hiciera sus observaciones. Él era muy bueno, ¿sí? Pero era muy buen observador astronómico. Entonces hay varias cosas que él igual agregó, ¿sí? En base a sus observaciones. Claramente igual como que él propone un nuevo sistema, ¿cierto? Como un nuevo modelo de sistema que se ve aquí, lo voy a agrandar un poquito, que es bastante interesante. Aquí tenemos la Tierra y aquí está la Luna, ¿sí? Entonces si ven, es como que la Tierra tiene un movimiento distinto a los demás planetas, ¿sí? Y claramente aún considera que el Sol estaba en el centro, pero respecto al Sol, aquí tenemos a Mercurio y a Venus, ¿sí? Entonces la Tierra, para Tycho Brahe, no se movía respecto al Sol, ¿sí? Era distinto, no se movía de esa forma. Sí, sí los otros planetas, y claramente al final, en la última órbita, estaban las estrellas fijas. Pero eso igual, más que nada, Tycho Brahe lo que buscaba de alguna forma era como complementar o unir el modelo ptolemaico con el modelo copernicano, ¿sí? A ver, Julio, claro, sí, en el modelo geocéntrico se movían todos respecto a la Tierra. A ver, aquí está, po. Y lo más chistoso es que el Sol está en el centro, ¿sí? Es como raro, es muy raro. Pero Tycho Brahe, como que de alguna forma quiso hacer eso. Claramente el Sol en el centro, pero como que la Tierra tenía un movimiento distinto. Y si se dan cuenta, la Tierra es lo único que genera un epiciclo, no los demás planetas, ¿cierto? Que el epiciclo era como si bien te mueves de forma circunferencial respecto al Sol, como que también tienes un otro movimiento circunferencial también, que a la vez que te estás moviendo en esa órbita. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Sí? Si bien los estudios de Tycho Brahe fueron bastante provechosos en parte, el que dio el gran batacazo fue Kepler, ¿cierto? Que nosotros ya hemos hablado bastante de Kepler, que Kepler lo que quiso hacer, ¿cierto? Porque Tycho Brahe era mucho de observar, tener muchos datos, ¿sí? Era muy bueno como sabía la ubicación de cada estrella, de cada planeta a simple vista, pero Kepler lo que quería hacer era de alguna forma formalizar esto en base a modelos matemáticos, ¿sí? Porque Kepler era bien teórico, podríamos decir, muy matemático, como muy apasionado de la geometría, entonces él quería de alguna forma esto llevarlo a un modelo matemático geométrico, ¿sí? Entonces de aquí donde nacen sus tres leyes, por ejemplo, las leyes que ya hemos estudiado. ¿Cómo él llega a estas leyes? ¿Sí? Mira, aquí un tema un poco más de historia, pero había mucha disputa entre Tycho Brahe y Kepler. Entonces, ¿qué pasó? Tycho Brahe, ¿cierto? Como era el dueño del observatorio, etcétera, él tenía muchos datos. Entonces, él tenía, por ejemplo, los datos de Júpiter y de Marte. Entonces, él lo que hizo, consideraron que eran los datos como más inútiles, le entregó los datos de Marte
a Tycho Brahe, así a Kepler. Pero lo chistoso fue que con estos datos de Marte, ahí Kepler se pudo dar cuenta que en la base de todos sus modelos, ¿cierto? De sus tres leyes, de que había una cierta excentricidad en la órbita de Marte respecto al Sol. Cuando yo hablo de excentricidad, por ejemplo, si yo tengo una circunferencia, su excentricidad es 1, ya eso se simboliza con una E, es 1. Pero tú cuando tienes una elipse, ¿sí? Lo que encontró Kepler, claramente un valor, pero muy, que varía demasiado poco, encontró, por ejemplo, que esta excentricidad era 0,98. Y con eso, automáticamente él se dio cuenta que ya esta órbita del planeta no era circunferencial. Entonces, si no es circunferencial, es imposible que siempre se pueda mover con la misma rapidez. Entonces ahí llegó al tema de sus tres leyes, porque claramente las tres leyes se basan en la primera, ¿cierto? En la ley de las elipses, ¿cierto? De que hablaba más que nada de que los planetas se mueven describiendo una elipse respecto al sistema, al Sol, donde el Sol está en unos focos y como ya te mueves una elipse, te mueves con una rapidez que no es constante, te mueves más rápido cuando te acercas al Sol, te mueves más lento cuando te alejas. Y eso después lo explicó Newton con el tema de la gravedad, ¿cierto? Entonces, si era la primera ley, la segunda ley era de las áreas, ¿cierto? Que si este planeta, la Tierra, por ejemplo, describe cierta, es decir, se mueve cierta porción de esta elipse en dos partes, dos zonas distintas, pero el tiempo es el mismo, la área que barre es exactamente la misma. Y eso se explica por el tema de las velocidades que van cambiando respecto a la distancia que yo estoy del Sol. Y la tercera ley, ¿cierto? Que era la formulita que te decía más que nada que el periodo al cuadrado era proporcional a la distancia al cubo, es decir, algo de este estilo. T cuadrado dividido r cubo es una constante, y eso se daba para todo planeta del sistema solar. Y claramente esta distancia, este periodo, era respecto al Sol. ¿Sí? Respecto al Sol, cuánto se demora en dar una vuelta, y tú ves la distancia media entre el planeta y el Sol. Entonces, ya con estas tres leyes, lo que pudo hacer, ¿cierto? Kepler era dar validez al modelo de Copérnico, pero también hacer ciertos reparos, ¿cierto? Respecto a la órbita, que no es circular, es elíptica, respecto también a la velocidad, ¿cierto? Que no es constante, una velocidad claramente variable, ¿sí? Entonces, así uno se va dando cuenta cómo esto va evolucionando en el tiempo. Entonces, y aquí están los esquemas de las leyes de Kepler, que ustedes ya las conocen. Entonces también tenemos que hablar un poco de Galileo, ¿cierto? Que Galileo es contemporáneo a Kepler. Más que nada es importante Galileo porque él empieza con todo el tema de la observación astronómica usando instrumentos, ¿sí? Usando instrumentos ya específicos para eso, porque si bien Brahe, Kepler hacían observaciones, ellos hacían observaciones a simple vista, sobre todo Tycho Brahe. Entonces ya Galileo es que trabaja con telescopios, ¿sí? Claramente él no tenía como, por ejemplo, Galileo quedó ciego al ver el sol porque no tenía idea de que iba a quedar ciego. O sea, uno tiene que ver el sol con filtros, dado la gran cantidad de energía que emite, pero él se considera el padre de la astronomía, ¿cierto? Porque también explicó todo el tema, ¿cierto?, del modelo copernicano. Es más, Galileo en este escrito que yo les decía, que era una especie de obra de teatro, explica el modelo copernicano, ¿cierto? Con sus observaciones también le da más validez. Entonces, por eso es tan importante Galileo. También se considera que con Galileo empieza todo el tema de el método científico, ¿cierto? Que ustedes deben haber escuchado desde primero medio o desde antes, porque Galileo, ¿cierto? Con la experimentación quiere probar teorías. O sea, no era algo que se hacía anteriormente. Generalmente, antes todo se basaba mucho en la teoría, pero no había como este afán de querer comprobarla en base al experimento. Entonces, por eso es tan importante Galileo. Y recuerden que Galileo también estudió, por ejemplo, la caída libre, está todo el tema de la relatividad del movimiento bajo la mecánica clásica, que es un aporte de Galileo también.
Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y después, digamos, como el que ya conceptualizó todo, fue Newton, ¿cierto? Siempre, nunca vamos a dejar de hablar de Newton, ¿cierto? Que más que con las tres leyes de Newton, ¿cierto? La de inercia, la de la dinámica, acción-reacción, lo que sepultó todo fue la ley de gravitación universal, que también la estudiamos hace como un mes, porque esta ley de gravitación universal, ¿cierto? Permitió explicar, ¿cierto? Y demostrar todo este tema que decía Kepler, ¿cierto? Porque si el cuerpo, ¿cierto? Este planeta se está moviendo con una rapidez variable, tiene que existir alguna fuerza que provoque que cambie su rapidez, ¿cierto? Recuerden que el cambio de rapidez se refiere al concepto de aceleración, pero la aceleración se tiene que dar por una fuerza. Entonces, ¿qué fuerza? Esta, la fuerza gravitatoria, que siempre va a ser una fuerza. Recuerden que sin importar el cuerpo, con que tenga masa, va a haber una fuerza de atracción entre los dos cuerpos con masa. Y esta fuerza de atracción depende de dos cosas en realidad, de la masa de los cuerpos y la distancia. Mayor masa, mayor fuerza, pero a mayor distancia, menor fuerza. Entonces esto explica de que si el cuerpo, tenemos nosotros, ¿cierto?, la órbita, donde está el Sol, entonces si yo tengo la Tierra, digamos aquí, claramente se mueve más lento de que tuviera aquí. Aquí si tiene esta velocidad, aquí tiene una velocidad mucho mayor. Y esto claramente es por ley de gravitación universal, porque como si la distancia disminuye, la fuerza aumenta. Es así de simple. Entonces, esto es lo que permite ser Newton, ¿sí? Y además, ser una ley universal, claramente se podía aplicar a cualquier cuerpo con masa. Entonces, eso explicó bastantes cosas. Caída de cuerpo, modelo copernicano, leyes de Kepler, etcétera. Hasta aquí, chiquillos, ¿hay alguna duda, alguna consulta? Solamente estoy recalcando lo que he hablado en clases anteriores. No más que eso. ¿Dudas, consultas? Ah, ya. Mira, la F es fuerza gravitatoria, ¿sí? Siempre va a haber una fuerza entre dos cuerpos. Recuerden que la fuerza necesita dos cuerpos, es una interacción. La G es la constante de gravitación universal, que es simplemente un número. 6,67 por 10 elevado a 19, si no me equivoco. Y M, los dos M son la masa de los cuerpos. Generalmente la M mayúscula del cuerpo de más masa, digamos el Sol, la M minúscula del de menor masa, la Tierra, y la D la distancia al cuadrado, ¿sí? Esa es la ley, ¿cierto? El modelo matemático, pero es bastante sencillo, si no tiene una gran complejidad. Lo importante es que a mayor masa, mayor fuerza, a mayor distancia, menor fuerza. Eso es la clave. ¿Quedó más claro, Julio? Ya. Entonces, en resumen, ¿cierto? La teoría heliocéntrica que la propone Copérnico, pues después está, tenemos a Galileo, tenemos a Tycho Brahe, tenemos a Kepler, Newton, digamos, esos cinco son los como artífices de esta teoría. Recuerden que el conocimiento es una construcción colectiva, si lo vamos ya más a lo profundo, pero una construcción colectiva. Entonces, se va a construir entre varias personas. Entonces propone que el Sol está en el centro, ¿cierto?, en reposo, y los cuerpos, los otros cuerpos celestes giran respecto a él, menos la estrella, ¿cierto? Sí, las estrellas están fijas. Entonces está en contra del modelo geocéntrico. Entonces ahí está todo el tema de la iglesia, ¿cierto? Que ahí fue bastante complejo. Entonces, ¿qué propone Copérnico? Que el universo es esférico, ¿sí? Que la Tierra es esférica y que los cuerpos celestes se mueven en MCU. Ya, eso es lo que propone Copérnico. Después sabemos que esto cambia. Ya, entonces con eso se llega a la conclusión de que todos los cuerpos giran respecto al Sol, ¿cierto? Y que esto explica por qué los cuerpos están en un aparente avance y retroceso en el firmamento, ¿cierto? Es decir, a veces se alejan y a veces se acercan. ¿Sí? Entonces, eso se explica porque se están moviendo de forma periódica, ¿ya? Y después quería hablar un poquito de Einstein, pero esto lo vamos a ver más adelante. Esto ya es el siglo XX,
Sí, Einstein siglo XX, inicio del siglo XX, 1905, 1920, por ahí. Que Einstein, bueno, después voy a explicar en detalle todo el tema que lo lleva a su teoría de la relatividad especial. Él formula, digamos, como dos grandes teorías, ¿sí? Que son la de la relatividad especial y la relatividad general. Entonces, la primera, la especial, se refiere más que nada de que explica el movimiento de los cuerpos cuando no hay gravedad, ¿sí? Algo bastante loco, porque nosotros consideramos que siempre está la gravedad ahí molestando, pero lo que permite explicar esta teoría de relatividad especial es el movimiento de los cuerpos que se mueve a la rapidez de la luz. Sí, eso te está explicando, ¿cierto? Entonces dice dos cosas: que el tiempo se dilata, que la longitud se expande, ¿sí? Y luego la teoría de relatividad general, ¿sí? Lo que hace primero, ¿ya? Es que reemplaza a todo este tema de la gravedad de Newton, pero sí coincide numéricamente, es decir, lo que le había explicado al Julio, esto de aquí sigue intacto, ¿sí? Lo que cambia es el concepto, ¿sí? Eso es lo que cambia, pero el modelo no cambia, ¿sí? Algo súper loco, pero ¿qué pasa? Porque Einstein ya habla de que, está hablando de este tema de la curvatura del espacio-tiempo, ¿sí? Que si tú tienes unos cuerpos muy básicos, ¿sí? Este campo gravitatorio que genera este cuerpo curva el espacio, ¿sí? Entonces lo que se ve en esta imagen. Y eso también explica todo el tema de la evolución del universo. Sí, eso lo va a ver en la próxima clase, pero toda esta curvatura espacio-tiempo también te permite explicar cómo va a ir evolucionando el universo. Y esto es claramente mucho más complejo porque tiene una geometría más avanzada, pero nosotros lo vamos más que nada a centrar en lo conceptual, ¿sí? Pero esto es algo que aún se sigue estudiando, se estudia en la universidad, posgrado, doctorado, etcétera. Y para terminar, es como la concepción actual del sistema solar, ¿sí? Es decir, no hay mucho cambio respecto a lo que decía Copérnico, ¿cierto? Tenemos el Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter. Ahora hay mucho estudio en Marte, ¿cierto? Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Pero, como yo les decía, se considera como planeta enano a Plutón, ¿cierto? Que antes se creía que era un planeta, después se decía que era un satélite, ahora se dice, de momento, que es un planeta enano, y ahí tenemos otros tres también: Haumea, Makemake y Eris, ¿sí? Entonces, esta es una concepción actual del sistema solar, ¿cierto? Aún no la próxima clase ahí los vamos a ir al universo, ahora sistema solar. Y eso, sí, aquí habla un poco de una aplicación del geocentrismo que podríamos decir que es una teoría totalmente errónea, pero también se ocupa un poco respecto a esta concepción de tener algo en el centro. Entonces, a veces como cuando se hacen ciertos estudios de objetos que están fuera del sistema solar, se considera la Tierra, ¿cierto?, como en el centro igual, ¿cierto? Más que nada para hacer más simple el estudio, ¿sí? Pero no que eso sea de esta forma. Y también, como siempre, por ejemplo, el tema de la Tierra plana, siempre va a haber ciertas personas científicos que van a como respaldar teorías que ya están científicamente fuera de estudio, ¿sí? Entonces aquí le junté una noticia, ¿cierto?, de unos matemáticos que afirman que la Tierra es el centro del universo. Tenemos claro que eso no es así, pero siempre hay que ser tolerante con la opinión de los demás. Y lo último, les voy a subir la tarea en el transcurso de la tarde. Yo creo que en la tarde, porque me va a desocupar como a las 3. Entonces ahí les voy a subir la grabación, la tarea. Voy a tratar de hacer un formulario, ¿cierto? Que va a ser más que nada de lo que vimos hoy día en clase, un par de videos, pero no más que eso. Eso, chicos, no sé si quedó alguna duda, alguna consulta. ¿Dudas, consultas? ¿No? Perfecto, ya entonces voy a dejar de grabar. Y nos vemos en la próxima clase. Sí, en la próxima clase vamos a estudiar teorías de origen y evolución del universo. Son varias, ¿sí? Porque realmente uno estudia
4. Entonces vamos a estudiar por lo menos unas 4 teorías de origen y evolución del universo para que sepan que no solamente está el Big Bang. Uno siempre cree que es el Big Bang, el Big Bang, el Big Bang. No es así. Sí hay varias más. Así que voy a dejar de grabar